Indiscutiblemente Dios tiene caminos muy, muy curiosos para atraernos a la fe. Alguien llamaba a Dios el mastín del cielo, ¿no? En la lengua inglesa, especialmente en Inglaterra, el nombre del mastín, la traducción al inglés sería hound, y es un perro específico dedicado a la caza, ¿no? Y que es un perro entrenado para olfatear y no dejar nunca, nunca de perseguir a quien tiene que perseguir hasta encontrarlo y hasta alcanzarlo. Y muchas veces los mastines mantienen la distancia, pero nunca pierden la pista y finalmente llegan allí. Y entonces este converso británico usaba este término, ¿no? Es el mastín del cielo. Puedes no notarlo, puede estar a mucha distancia, pero siempre está detrás de tu rastro para traerte a él. Y les digo esto porque primero ustedes saben que fue mi experiencia, los que me han escuchado ya desde hace mucho tiempo, saben que yo le pedía a Dios apenas que mi papá ateo se arrepintiera, ¿no? Recordara la fe de su pequeña infancia y tuviera tiempo de confesarse con un sacerdote e ir al cielo. Y el mastín del cielo, Dios, me concedió muchísimo más de lo que había pedido. Una conversión maravillosa durante sus más de 10 años antes de que el Señor lo llamara a su presencia. Vivió una vida cristiana que a mí como consagrado a veces me ponía en vergüenza, ¿no? Tenía este hábito de levantarse a las 4 de la mañana para leer las Sagradas Escrituras de 4 a 5 y las leía con intensidad, siempre me hacía preguntas, y eso que yo le había regalado una Biblia de Straubinger, ¿no? Como saben ustedes, la que yo creo que es la mejor Biblia en español. La traducción no es fácil, o sea, no me refiero a la traducción, pero los comentarios son portentosos e inigualables. No hay otra Biblia en español que se acerque a la Straubinger. Hay varias buenas, pero le regalé esta Biblia que tenía además la letra muy chiquitita, pero le regalé una de esas planchitas que aumentan el tamaño de las letras. Entonces él iba corriendo con esta planchita leyendo su Biblia por una hora, ¿no? Y leyendo, devorando los comentarios. Iba a misa en la mañana, hacía el Vía Crucis en la noche cuando regresaba de trabajar en la misma parroquia, en fin. Pero así que yo he visto cómo ha funcionado, y recientemente me llamó la atención una historia muy bonita que leí en un periódico católico en la arquidiócesis de Kansas City, en Kansas, ¿no? ¿En qué consiste, no? En que una muchachita, Kylie Smith, fue criada, hija única. El papá desapareció del cuadro, digamos así. Había crecido no creyente, no practicante, sin ninguna, digamos, religión, y nunca había sabido que su mamá, porque la religión nunca fue un tema, nunca había sabido que su mamá, Kimberly, había sido criada católica y que ella, sin embargo, recuerda su primera comunión como un momento ultra impresionante. Estoy hablando de la mamá, ¿no? De la mamá de Kylie, Kimberly. Lo recordó como un gran momento, y como sus papás se habían divorciado, los papás de la mamá, ¿no? O sea, estamos hablando acá de Kimberly, la mamá, ¿no? Vamos a volver a Kylie, que es la jovencita, ¿no? La hija de Kimberly. Entonces, Kimberly, la mamá, dice que
le impresionó tanto su primera comunión que comenzó a participar todos los fines de semana en las clases de catequesis en su parroquia, ¿no? Los siguientes 3 o 4 años. Sin embargo, con el divorcio de sus papás, ella terminó viviendo con su papá, ¿no? Y ahí es donde cuando toda su formación católica se acabó, porque su lado materno, ¿no? De la de Kimberly, la mamá, su lado materno era católico, pero no el de su papá con quien se había mudado a vivir. Él más o menos tenía una cierta, digamos así, práctica pentecostal, ¿no? O sea, si iba a misa, iba a misas pentecostales, protestantes, ¿no? O sea, mucho canto, aleluya, acciones supuestas del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Y a los 17 años, cuando ya comenzó a vivir independientemente, sintió mucha curiosidad por volver a la tradición católica, ¿no? Y comenzó a aprender un poco de la fe católica, pero como no se inscribió en clases ni nada por el estilo, ocasionalmente dice que por ahí se caía en una misa, obviamente nunca fue confirmada, ¿no? Cuando venía a alguna de sus familiares, por ejemplo sus papás, o ir a visitar a sus tías, que eran las que la llevaban a misa, ¿no? Es que practicaba la fe, pero nunca entró realmente en la fe, ¿no? Pero cuando su esposo la deja, ¿no? Y su bebita, su única hija, había nacido, ese momento crítico le dijo: es increíble cuánto necesito la fe, ¿no? Y dice: mira, alguna vez iba a la iglesia a misa después de que me divorcié, algunas veces iba a misa con mi tía, pero no era una gran practicante de la fe. Pero poco a poco me di cuenta que necesitaba de la fe después de mi divorcio. Estaba sola, tenía a mi hija Kylie, ¿no? Y su hija no había sido educada en la fe, había recibido la primera comunión cuando todavía estaba casado con su esposo, pero un día la hija llega toda contenta, ¿no? No hablaban de religión en la casa, pero ella llega toda contenta, Kylie, la hija, y le dice: mamá, me acabo de inscribir en la formación católica para adultos, ¿no? O sea, la catequesis para adultos, aquellos que no se han confirmado. Así que, obviamente, Kimberly se sorprendió. ¿Cómo así? Y le dijo: mira, ¿sabes qué? Mamá, yo sé que tú no has practicado la fe, pero a mí me ha parecido que yo necesito volver a mis raíces católicas. Yo personalmente, como joven, lo necesito. Kylie no había sido bautizada, me equivoco. Kylie no había sido bautizada, o sea, la hija, digamos, en medio de esta familia que era mitad pentecostal, mitad una católica que no practicaba nada. Entonces dice: quiero ser bautizada y quiero ser aceptada en la iglesia católica. Entonces, Kimberly, la mamá, dijo: bueno, mira, ¿sabes qué? Me voy a meter contigo al RCIA, o sea, la instrucción católica para adultos, ¿no? Disculpen que no me acuerde el nombre en español, tiene un nombre... el rito de iniciación cristiana para adultos, RICA, ya me acordé el nombre. Bueno, entonces, esa de iniciación cristiana finalmente hizo que Kylie ya no era una jovencita, ¿no? Tenía 23 años, o sea, digo, no era una niñita, ¿no? No era una adolescente, joven, por supuesto, ¿no? Pero dice: mira, la razón por la que hice es porque yo siempre quería formar parte de una comunidad de fe, no cualquier comunidad,
no mis amigos en la escuela, una comunidad de fe que tuviera a Dios como centro, ¿no? Y recuerdo que cuando ocasionalmente mi mamá me llevaba a una misa, yo me sentía en el cielo. Y Kylie confiesa, mira, cuando yo comencé a pensar, quiero una religión, dice, yo no había decidido que tenía que ser la Iglesia Católica. Y Kylie, la jovencita, la hija, ¿no?, comenzó a estudiar budismo, después hinduismo, después islam, después judaísmo, y después las distintas cadenas, formas de cristianismo, ¿no? Y ella dice, mira, yo quiero formar parte de una religión porque quiero tener una conexión con Dios en mi vida, ¿no? Pero ninguna de ellas me convence. ¿Y qué pasa si es que finalmente vuelvo a la que era mi tradición? Cuando yo era niña me sentía fascinada, ¿no? Entonces, las dos finalmente completaron su rito de iniciación cristiana para adultos y obviamente Kimberly se confesó, recibió la confirmación. Kylie, la hija, fue bautizada, confirmada, recibió su primera comunión y es una de las pocas ocasiones en las que mamá e hija han sido recibidas en la iniciación cristiana para adultos durante la Pascua y ahora no solamente son mejores amigas, sino que son extraordinarias amigas en la fe. Una bonita historia que contar porque nos recuerda que incluso aquellos que se sienten alejados de la fe, Dios con su amor, con mucha fineza, con mucha discreción, te persigue porque te quiere con Él. Que tengas un buen día.